Ahí estaba la partitura sobre el piano que llevaba 8 largos años sin sentir las caricias de unos dedos. Claro de luna, Beethoven, empapada con el reciente dolor de unas lágrimas. Pero en esa casa nadie sabía tocar el piano, nadie, excepto el abuelo, que ya ni siquiera recordaba su propio nombre. Diego Salazar, 52 años. Y una fortuna que había levantado ladrillo a ladrillo, construyendo rascacielos en 40 países. Grupo Salazar, uno de los nombres más respetados en la industria de la construcción en toda América Latina. Pero esa mañana, de pie frente al elegante escritorio de caoba en su oficina del piso 32, con una vista imponente de toda la Ciudad de México, Diego no pensaba ni en contratos, ni en licitaciones. Su mente estaba atrapada en una llamada que había recibido apenas 3 horas antes. Su abuelo, otra vez, había intentado escaparse de casa a las 4 de la mañana. Descalzo, en pijama, la enfermera que lo cuidaba por las noches lo encontró en el jardín, llorando desconsoladamente, diciendo que tenía que llegar a tiempo para el concierto, que sus alumnos lo estaban esperando, que él nunca llegaba tarde. Pero no había ningún concierto, no había ningún alumno, solo un hombre de 82 años, cuya mente había borrado los últimos 7 años de su vida. Demencia vascular, así la habían llamado los doctores. Degenerativa, irreversible, las palabras frías, despiadadas, que los médicos usan cuando ya no tienen nada más que ofrecer. Si alguna vez has sentido que el mundo, despiadadamente, te está arrebatando a alguien poco a poco y te sientes impotente, incapaz de hacer nada para detenerlo, entonces ya sabes por qué Diego cerró los ojos en ese momento. Porque duele, duele de una manera tan profunda que ni todo el dinero del mundo puede aliviar, ni los edificios más altos pueden ocultar. Maestro Ernesto Salazar, así lo llamaban. No abuelo, no señor Salazar, maestro. 50 años de una carrera brillante como pianista clásico, profesor del Conservatorio Nacional durante 30 años, 300 alumnos que pasaron por sus manos, recitales que resonaron en el Palacio de Bellas Artes, en el majestuoso Teatro Degollado, incluso en el Carnegie Hall de Nueva York en 1985. Pero eso fue antes de que las palabras comenzaran a escaparse de su boca como agua entre los dedos, antes de que dejara de reconocer a su propia familia, antes de que sus manos, esas manos que habían tocado para presidentes y embajadores, olvidaran cómo danzar sobre las teclas. 8 años, 8 interminables años sin tocar una sola nota. Diego colgó el teléfono con su asistente y tomó una decisión. Necesitaba ayuda, ayuda verdadera. La enfermera nocturna estaba haciendo lo que podía, pero no era suficiente. Su abuelo necesitaba a alguien durante el día, alguien que pudiera estar ahí cuando la confusión lo invadiera, cuando los recuerdos falsos lo arrastraran a un pasado que ya no existía. 3 días después, Isabel Moreno tocó el timbre de la residencia Salazar a las 7 de la mañana, 46 años, cabello recogido en una trenza impecable, uniforme azul marino planchado con una precisión que hablaba de disciplina, y en sus ojos, algo que Diego no supo identificar en ese momento, algo que parecía una tristeza antigua, una tristeza que ya había hecho las paces con el dolor. La agencia la había recomendado con fervor, 15 años de experiencia sólida, referencias impecables, especializada en el cuidado de adultos mayores. Diego la entrevistó en la sala, justo al lado del imponente piano de cola negro, que llevaba años cubierto con una sábana blanca, como un fantasma del pasado. ¿Tiene experiencia con pacientes con demencia?, preguntó Diego, directo al grano, porque no tenía tiempo para rodeos. Isabel asintió. Mi padre
Alzheimer. Falleció hace 4 años. Diego vio algo cruzar por su rostro, un dolor fugaz, un recuerdo agridulce, pero tan rápido que casi lo imaginó. ¿Y eso no le molesta?, preguntó. Trabajar con alguien que tiene la misma condición. Isabel lo miró fijamente. Al contrario, es exactamente por eso que estoy aquí. Diego no entendió la respuesta en ese momento, pero la contrató de todas formas, porque había algo en la forma en que Isabel hablaba, en la firmeza tranquila de su voz, que le decía que esta mujer sabía exactamente en qué terreno estaba pisando. El primer día, Isabel conoció al maestro Ernesto. Él estaba sentado en su sillón junto a la ventana del estudio, mirando el jardín con ojos que parecían ver algo que nadie más podía ver. Tenía el cabello completamente blanco, peinado hacia atrás, y las manos descansando sobre el reposabrazos, quietas, como si hubieran olvidado que alguna vez tuvieron un propósito. «Buenos días, maestro», dijo Isabel, acercándose despacio, con suavidad. Ernesto la miró. Por un segundo, sus ojos parecieron enfocar, pero luego, nada. Solo el vacío de alguien que está ahí, pero no está. «¿Ya llegaron los estudiantes?», preguntó con voz ronca, casi un susurro. «No, maestro, hoy no hay clases». «Siempre hay clases», respondió, irritado. «Siempre. Tengo que prepararme». E intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron como él esperaba. Isabel lo sostuvo con suavidad, sin forzar, solo guiando. «Claro, maestro, pero antes, vamos a desayunar. Los estudiantes pueden esperar un poco». Y así, con la paciencia de alguien que ya había caminado ese camino antes, Isabel comenzó a cuidar de un hombre que no sabía quién era ella, que no sabía quién era él mismo. Durante las primeras 2 semanas, Isabel siguió la rutina al pie de la letra. Desayuno a las 8, medicamentos a las 9, paseo por el jardín a las 10, almuerzo a la 1, siesta a las 2. Todo medido, todo controlado, todo pensado para que Ernesto tuviera la menor cantidad de confusión posible. Pero había algo que Isabel notó desde el primer día, algo que nadie más había visto. En el estudio, cubierto con una sábana blanca como si fuera un cadáver, había un piano de cola, un Steinway & Sons, modelo D, uno de los mejores pianos del mundo, y estaba ahí, en silencio, acumulando polvo como si nunca hubiera sido importante. Un día, mientras limpiaba el estudio, Isabel levantó la sábana, solo un poco, lo suficiente para ver las teclas, blancas y negras, perfectamente alineadas, esperando, y entonces vio algo más. Sobre el piano, medio escondida entre partituras viejas, había una fotografía enmarcada. Isabel la tomó con cuidado. Era una imagen en blanco y negro, tomada en un teatro enorme. Un hombre joven, de traje negro, inclinándose ante una audiencia de pie. El letrero detrás de él decía Carnegie Hall, Nueva York, 1985. El hombre de la fotografía era Ernesto, pero no el Ernesto de ahora. Era el Ernesto de antes, el que tenía fuego en los ojos, el que hacía llorar a la gente con Chopin. Isabel miró la fotografía, luego miró hacia la ventana, donde Ernesto estaba sentado, perdido en su propio mundo, y tomó una decisión. Esa noche, antes de irse, Isabel le preguntó a la enfermera nocturna, ¿el señor Ernesto sigue teniendo momentos de claridad? La enfermera negó con la cabeza. Hace 3 años que no. A veces dice palabras sueltas, a veces llora sin razón, pero reconocer a alguien, entender dónde está, no, eso ya no pasa. Isabel asintió, pero no dijo nada más. Al día siguiente, Isabel llegó 1 hora antes. Eran las 6 de la mañana. La casa aún guardaba el aroma a café recién hecho de la noche anterior. Las cortinas, cerradas. La luz del amanecer apenas se colaba por las ventanas, dibujando sombras alargadas sobre el piso de mármol. Nadie la vio entrar al estudio.
Nadie la vio caminar despacio hacia el piano, como si estuviera entrando a un santuario. Nadie la vio sentarse en el banco de terciopelo rojo, desgastado por los años. Nadie la vio abrir la tapa con delicadeza, casi con reverencia, revelando las teclas de marfil, amarillentas por el tiempo. Isabel posó las manos sobre las teclas. Estaban frías. Nadie las había tocado en 8 años. Respiró profundo. El estudio olía a libros viejos, a madera barnizada, a silencio, a tiempo detenido. Y entonces Isabel rompió ese silencio. Los primeros acordes de Claro de Luna llenaron el estudio, suaves, lentos, como agua cayendo sobre las piedras. El sonido rebotaba en las paredes repletas de libros, creando una atmósfera casi sagrada. Isabel había estudiado piano durante 10 años en su juventud. Desde los 8 hasta los 18, había soñado con ser concertista, pero la vida, como suele suceder, tenía otros planes. Su jefa enfermó, el dinero se esfumó, las clases terminaron y el sueño quedó guardado en un cajón, junto a las partituras que nunca más volvió a abrir. Pero los dedos no olvidan, no por completo. Claro de Luna, Beethoven, Sonata número 14, la pieza que todo estudiante de piano aprende, la pieza que te estruja el corazón, incluso cuando está mal tocada. Isabel tocó despacio, con errores, con pausas, pero tocó, y entonces escuchó algo detrás de ella, un sollozo. Isabel dejó de tocar de inmediato, se giró. Don Ernesto estaba ahí, de pie en la entrada del estudio, agarrándose del marco de la puerta, con lágrimas resbalando por su rostro, arrugado por el tiempo. No decía nada, solo lloraba, como si algo dentro de él, algo que llevaba años dormido, acabara de despertar por un instante. Isabel se levantó rápido, asustada. «Maestro, ¿se encuentra bien?» Pero don Ernesto no respondió. Solo miraba el piano y lloraba. Si esta historia te está tocando el alma, algo que quizá no sabías que seguía ahí, no la dejes pasar. A veces necesitamos que alguien nos recuerde que los milagros no siempre son monumentales. A veces son solo una canción. Y si quieres que sigamos compartiendo historias que te hagan sentir que la humanidad aún existe, puedes apoyarnos con un super gracias. No es obligatorio, pero si lo haces, sabremos que esto vale la pena. Isabel ayudó a don Ernesto a regresar a su sillón. Le trajo agua. Le secó las lágrimas con un pañuelo, pero no preguntó nada, porque sabía que don Ernesto no tenía respuestas. Solo tenía emociones que su mente ya no podía descifrar. Esa noche, Isabel sacó un cuaderno viejo de su bolsa, un cuaderno de pastas azules, que había comprado años atrás para apuntar recetas de cocina, pero ahora lo usaría para algo diferente. En la primera página escribió: Día 1, Claro de Luna. Lloró 4 minutos. No habló, pero sintió algo. Y así comenzó todo. Isabel empezó a llegar 1 hora antes cada día, 6 de la mañana, cuando la casa aún dormía, cuando nadie más estaba despierto. Se sentaba frente al piano y tocaba, no siempre, Claro de Luna. A veces tocaba nocturnos de Chopin, a veces tocaba preludios de Bach, a veces tocaba melodías que ni siquiera sabía que aún recordaba. Y don Ernesto, de alguna forma, siempre aparecía. A veces se quedaba en la entrada, escuchando. A veces se acercaba y se sentaba en una silla junto al piano. A veces cerraba los ojos y movía los dedos en el aire, como si él también estuviera tocando, como si sus manos recordaran algo que su mente había olvidado. Isabel documentaba todo, cada reacción, cada lágrima, cada murmullo. Día 15, Beethoven, Sonata Patética. Movió los dedos durante 2 minutos. Dijo una palabra, hermosa. Día 22, Chopin, Nocturno en mi bemol mayor. Cerró los ojos. Sonrió. Primera sonrisa en 3 semanas. Según la enfermera,
Día 34. Bach. Preludio en do mayor. Dijo un nombre. Sofía. La enfermera dice que era su esposa. Falleció hace 12 años. Diego no sabía nada de esto. Seguía llegando tarde a casa, besando la frente de su abuelo sin recibir respuesta alguna, y saliendo temprano al día siguiente. La rutina de un hombre ocupado que amaba, pero no tenía tiempo. Pero entonces, algo cambió. Una tarde, Diego llegó a casa a las 6. Algo insólito. Tenía una junta cancelada. Entró a la sala y buscó a Isabel. ¿Cómo estuvo el abuelo hoy?, preguntó. Como siempre. Tranquilo, respondió Isabel. Comió bien, durmió su siesta. Diego asintió. Pero entonces, algo lo hizo detenerse. ¿Mi abuelo ha dicho algo últimamente? Isabel lo miró con cautela. A veces dice palabras sueltas. ¿Qué tipo de palabras? Isabel dudó. Nombres, lugares, cosas del pasado. Diego frunció el ceño. ¿Y eso es normal? Isabel midió sus palabras. En pacientes con demencia, la música a veces reactiva recuerdos. Es un fenómeno comprobado. ¿Música?, preguntó Diego. ¿Qué música? Isabel tragó saliva. Yo a veces le pongo música clásica. Pensé que podría relajarlo. No era una mentira, pero tampoco era la verdad completa. Diego la observó por un largo rato, luego asintió. De acuerdo. Si le ayuda, adelante. E Isabel respiró de nuevo. Pero esa noche, Diego no pudo conciliar el sueño. Algo en la conversación lo perturbaba. Música. Su abuelo había sido músico. Obviamente la música causaría algo en él. ¿Por qué nadie había considerado eso antes? A la mañana siguiente, Diego decidió hacer algo que no hacía desde hacía meses. Llegar temprano a casa. Muy temprano. 6:30 de la mañana. Diego abrió la puerta principal con cuidado, sin hacer ruido. La casa estaba en silencio, pero entonces escuchó algo que no debería estar ahí. Piano. Alguien estaba tocando el piano. Diego caminó despacio hacia el estudio, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, porque en esa casa nadie tocaba el piano. Nadie, excepto la puerta del estudio estaba entreabierta. Diego se acercó y miró adentro. Isabel estaba sentada frente al piano, tocando. Sus dedos se movían con una gracia que Diego no imaginaba. No era perfecta, pero era genuina. Era música. Y junto al piano, en una silla, estaba su abuelo, con los ojos cerrados, moviendo los dedos en el aire, como si estuviera tocando junto con ella. Diego se quedó paralizado, porque hacía 8 años que no veía a su abuelo hacer eso. 8 años. Isabel terminó la pieza. Silencio. Y entonces don Ernesto abrió los ojos, miró a Isabel y dijo algo que Diego escuchó perfectamente desde la puerta. Mi esposa tocaba esa canción. Isabel sonrió, con lágrimas en los ojos. Lo sé, maestro. Era el nocturno número 2. Chopin, su favorita. Don Ernesto asintió, como si, por un momento, recordara, como si, por un segundo, volviera a ser el mismo. Y luego, el momento se desvaneció, y Ernesto volvió a perderse en la neblina. Pero Diego lo había visto, lo había escuchado, y supo que algo estaba pasando, algo que él no entendía, pero que no podía ignorar. Diego esperó a que Isabel saliera del estudio. No quería interrumpir, no quería romper ese momento tan especial que acababa de presenciar, así que se quedó ahí, agazapado detrás de la puerta, sintiéndose como un intruso en su propia casa. Cuando Isabel finalmente salió, llevando a Ernesto de vuelta a su habitación para el desayuno, Diego entró al estudio. El piano seguía abierto, las teclas todavía tibias, y sobre el atril, una partitura vieja, amarillenta, con anotaciones a mano en tinta azul. Diego la tomó con cuidado. Era claro de luna, y en el margen superior, con letra perfecta, decía para Sofía, diciembre de 1978, con todo mi amor, Ernesto.
Diego cerró los ojos. Su abuela Sofía había fallecido hacía 12 años. Cáncer, rápido, doloroso. Su abuelo nunca volvió a ser el mismo después de eso. Dejó de dar clases un año después. Dejó de tocar 2 años después. Y 3 años después, la demencia llegó como un ladrón en la noche. Pero esta partitura había sido tocada recientemente. Diego podía verlo. Las manchas de lágrimas eran frescas, no de hace 12 años, de hace minutos. Algo dentro de Diego se rompió en ese momento, porque se dio cuenta de algo terrible. Su abuelo todavía amaba, todavía sentía, todavía recordaba, aunque fuera por segundos, y Diego había estado tan ocupado construyendo imperios que no se había dado cuenta. Esa tarde, Diego canceló todas sus reuniones, algo que nunca hacía, y se quedó en casa, observando, esperando, tratando de entender. Isabel seguía con la rutina normal: desayuno, medicamentos, paseo por el jardín. Pero Diego notaba cosas ahora, pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que Isabel le hablaba a Ernesto, no como si fuera un niño, no como si fuera un enfermo, sino como si fuera un maestro, con respeto, con dignidad. La forma en que Ernesto la miraba a veces como si, en algún rincón de su cerebro confundido, supiera que ella era diferente, que ella entendía algo que nadie más entendía. Y la forma en que Isabel tocaba su brazo cuando Ernesto se perdía en sus pensamientos, suave, presente, como diciéndole: estoy aquí, no estás solo. Al final del día, cuando Isabel estaba a punto de irse, Diego la detuvo. Necesito hablar con usted. Isabel se tensó, como si supiera que este momento llegaría. Se sentaron en la sala, el mismo lugar donde Diego la había entrevistado semanas atrás, pero ahora todo era diferente. La vi esta mañana, dijo Diego, sin rodeos, tocando el piano, con mi abuelo. Isabel no dijo nada, solo esperó. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo eso? Isabel dudó. Luego respondió, con voz firme: 43 días. Diego parpadeó. ¿43 días? ¿Todos los días? Isabel asintió. Llegó 1 hora antes, a las 6. Toco durante 45 minutos. Él siempre aparece. No sé cómo, pero siempre lo hace. ¿Y por qué no me lo dijo? Porque pensé que me despediría. ¿Por qué habría de despedirla? Isabel lo miró directamente. ¿Por qué no me paga para tocar piano? Me paga para cuidar a su abuelo. Y técnicamente estoy usando su piano sin permiso, llegando antes de mi horario sin cobrar horas extra, haciendo algo que no está en mi contrato. Diego se quedó en silencio por un largo momento. Luego preguntó: ¿por qué lo hace? Isabel bajó la mirada. Porque mi padre tenía Alzheimer, y cuando ya no me reconocía, cuando ya no sabía mi nombre, yo le cantaba canciones de cuando yo era niña. Y por un segundo, por un maldito segundo, sus ojos se iluminaban, como si algo adentro de él recordara. No me recordaba a mí, pero recordaba la canción, y eso era suficiente. Su voz se quebró un poco al final. Diego vio lágrimas en sus ojos, pero Isabel no las dejó caer. Cuando vi la fotografía de su abuelo en Carnegie Hall, continuó Isabel, cuando supe que él había sido pianista, supe que tenía que intentarlo, porque tal vez, solo tal vez, la música podría alcanzarlo donde las palabras ya no pueden. Diego sintió algo apretándole la garganta. ¿Y funciona? Isabel sacó algo de su bolso, un cuaderno azul, de tapas gastadas, lo puso sobre la mesa. Lea, dijo simplemente. Diego abrió el cuaderno y comenzó a leer. Día 1, claro de luna. Lloró 4 minutos. No habló, pero sintió algo. Día 7. Beethoven, sonata patética. Movió las manos como si tocara conmigo. Día 15. Primeras palabras, hermosa.
Día 22. Primera sonrisa en semanas. Día 34. Dijo el nombre de su esposa, Sofía. Día 40. Hoy me miró y dijo, gracias. Página tras página. 43 días documentados con precisión de científico y corazón de artista. Cada pieza musical, cada reacción, cada pequeño milagro. Diego terminó de leer y cerró el cuaderno despacio. No confiaba en su voz para hablar. Yo sé que no es una cura, dijo Isabel, rompiendo el silencio. Sé que la demencia no se detiene con Chopin, pero señor Salazar, su abuelo está ahí adentro, tal vez no todo el tiempo, tal vez solo por segundos, pero está ahí y merece que alguien lo busque. ¿Qué harías tú si descubrieras que alguien está cuidando a tu familiar de una forma que tú nunca pensaste posible? Si descubrieras que una desconocida está haciendo lo que tú, con todo tu dinero y poder, no supiste hacer, ¿sentirías gratitud o sentirías vergüenza? No mientas, la vergüenza duele más que cualquier fracaso. Diego tomó aire, luego preguntó, ¿qué necesita? Isabel parpadeó, confundida. ¿Perdón? ¿Qué necesita para seguir haciendo esto? ¿Un piano afinador? ¿Partituras nuevas? ¿Mejor iluminación en el estudio? Dígame qué necesita y lo tendrá mañana. Isabel lo miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. No me va a despedir. No era una pregunta, pero Diego respondió de todas formas. Despedirla sería lo más estúpido que he hecho en mi vida. Y he hecho muchas estupideces, créame, pero esta no será una de ellas. Isabel dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante semanas. Hay algo más, dijo Diego. Quiero estar presente. Mañana, cuando toque, quiero ver. Isabel asintió. Está bien, pero tiene que quedarse quieto y en silencio. Si él lo ve, si se distrae, el momento se rompe. Entendido. Y así fue como Diego Salazar, CEO de una empresa con presencia en 40 países, comenzó a despertarse a las 5:30 de la mañana para escuchar a su empleada tocar piano para su abuelo. La primera mañana que Diego estuvo presente, se sentó en el rincón más oscuro del estudio, casi escondido detrás de una estantería. Isabel entró a las 6 en punto. Como siempre, se sentó frente al piano, respiró hondo y comenzó a tocar. Hoy era nocturno número 2 de Chopin, la pieza que Sofía amaba, y tal como Isabel había dicho, Ernesto apareció. Nadie lo llamó, nadie fue a buscarlo, pero ahí estaba, caminando despacio desde su habitación, sostenido del pasamanos, con los ojos fijos en el piano como si fuera un faro en medio de la niebla. Diego contuvo la respiración. Ernesto se sentó en la silla al lado del piano, cerró los ojos y comenzó a mover los dedos en el aire, no al azar, no sin sentido, sino siguiendo la melodía, tocando las notas que Isabel estaba tocando, como si sus manos recordaran algo que su mente había olvidado. Y entonces Diego vio algo que le partió el alma, una lágrima, bajando por el rostro arrugado de su abuelo, despacio, silenciosa. Ernesto estaba llorando, no de tristeza, no de confusión, sino de algo más profundo, algo que no tenía palabras, solo música. Cuando Isabel terminó de tocar, hubo silencio. Ernesto abrió los ojos, miró a Isabel y dijo, con voz clara, Sofía, mi Sofía. No estaba hablando con Isabel, estaba hablando con el recuerdo, con el fantasma de su esposa que vivía en esas notas. Isabel tomó la mano de Ernesto con suavidad. Ella está aquí, maestro, en la música. Siempre está aquí. Ernesto asintió, y por un momento, Diego vio a su abuelo sonreír, una sonrisa pequeña, rota, pero real. Luego, el momento pasó, y Ernesto volvió a la niebla. Pero Diego lo había visto. Había visto a su abuelo regresar, aunque fuera por un instante. Esa noche, Diego no pudo trabajar.
Se sentó en su oficina mirando la Ciudad de México por la ventana, con el cuaderno azul de Isabel en sus manos. 43 días. 43 días de Isabel llegando temprano, sin cobrar, sin pedir nada a cambio, haciendo lo que el amor hace cuando nadie está mirando. Y Diego, con toda su fortuna, con todos sus edificios y contratos, no había hecho nada. Solo había estado ausente, ocupado, convencido de que el dinero era suficiente para cuidar de alguien, pero no lo era, nunca lo fue. Al día siguiente, Diego hizo 3 cosas. Primero, llamó al mejor afinador de pianos de la Ciudad de México y le pagó el triple para que viniera ese mismo día. El Steinway & Sons no había sido afinado en 8 años. Eso iba a cambiar. Segundo, fue a una librería especializada en música y compró todas las partituras de las piezas que Sofía solía tocar. Claro de Luna, Nocturnos de Chopin, Preludios de Bach, las Gymnopédies de Satie, todo. Y tercero, y esto fue lo más difícil, Diego se sentó con Isabel y le dijo algo que nunca pensó que diría. «Enséñeme». «¿Perdón?», preguntó Isabel. «Enséñeme a tocar piano. No tengo que ser bueno. Solo quiero poder tocar algo para él, aunque sea una canción. Aunque sea mal, quiero que sepa que estoy intentando». Isabel lo miró por un largo momento. Luego sonrió, una sonrisa triste, pero genuina. «Está bien, pero le advierto, va a ser frustrante. Le van a doler los dedos y va a sonar horrible al principio. No me importa». «¿Por qué ahora?», preguntó Isabel. «¿Por qué después de todos estos años?». Diego eligió sus palabras con cuidado. «Porque él me crió. Cuando mis padres murieron, yo tenía 8 años, y él dejó su carrera, dejó sus conciertos y me crió solo. Tocaba piano en bares los fines de semana para pagar mi escuela. Y cuando le dije que quería estudiar ingeniería en lugar de música, vi la decepción en sus ojos. Pero nunca dijo nada, solo me apoyó». Diego hizo una pausa con la voz quebrada. «Y yo nunca aprendí, nunca le di eso. Fue su única decepción. Y ahora tal vez sea demasiado tarde, pero tengo que intentarlo». Isabel puso una mano sobre el hombro de Diego. «Nunca es tarde, señor Salazar, nunca». Y así comenzó algo extraño. Todas las mañanas, a las 6, Isabel tocaba para Ernesto. Y todas las tardes, ya a las 7, después de que Ernesto estaba dormido, Isabel le daba clases de piano a Diego. Diego era terrible. Sus dedos eran torpes, su ritmo un desastre. Pero practicaba 2 horas todas las noches, como si su vida dependiera de ello. Porque en cierto modo, sí dependía, no su vida, pero sí su redención. Pasaron las semanas. El cuaderno azul de Isabel seguía creciendo. Día 52, día 61, día 78. Y cada día, algo pequeño cambiaba en Ernesto. No era una cura. La demencia seguía ahí, robándole pedazos de memoria, confundiéndolo, arrastrándolo a mundos que ya no existían. Pero había momentos, segundos, donde la música lo traía de vuelta. Algunas personas van a pausar este video aquí porque ya saben cómo termina, porque piensan que los milagros no existen. Pero si te quedas, si le das una oportunidad a esta historia, tal vez entiendas que los milagros no siempre son grandes. A veces son solo 8 notas. Y si quieres apoyar historias que te recuerdan que la humanidad todavía existe, puedes dejarnos un super thanks. No tienes que hacerlo, pero si lo haces, sabremos que esto significa algo para ti también. Diego cambió su vida completa en esos meses. Empezó a trabajar desde casa 3 días a la semana. Delegó responsabilidades que nunca pensó que podría delegar. Y por primera vez en 20 años, llegaba a casa antes de las 8 de la noche. No solo para practicar piano, sino para estar presente, para cenar con su abuelo, aunque Ernesto no supiera quién era, para sentarse con él en el jardín, en silencio, solo acompañándolo,
para aprender que el amor no siempre necesita palabras. Isabel notó el cambio, y una tarde, mientras recogía las tazas de té después del almuerzo, le dijo a Diego algo que él nunca olvidaría. Su abuelo no sabe quién es usted, señor Salazar, pero sabe que usted está aquí, y eso importa más de lo que cree. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo lo sabe? Isabel sonrió. Porque cuando usted llega, él sonríe. No sé si es consciente, pero lo hace. Como si algo adentro de él reconociera que ya no está solo. 3 meses después de que Isabel comenzara a tocar piano para Ernesto, algo extraordinario sucedió. Era un sábado por la mañana. Diego había cancelado un viaje de negocios a Colombia, algo que le habría costado millones, pero ya no le importaba. Los millones podían esperar, su abuelo no. Isabel tocó esa mañana como siempre, Claro de Luna, la pieza con la que todo había comenzado. Ernesto estaba sentado en su silla, con los ojos cerrados, moviendo los dedos en el aire, pero esta vez algo fue diferente. Cuando Isabel terminó la pieza, Ernesto no volvió a la niebla de inmediato. Se quedó ahí, con los ojos cerrados, con las manos todavía suspendidas en el aire, como si estuviera sosteniendo algo invisible, y entonces, despacio, muy despacio, Ernesto se levantó. Isabel y Diego se miraron, alarmados. Ernesto nunca se levantaba solo, siempre necesitaba ayuda, pero ahora estaba de pie, caminando, paso a paso, hacia el piano. Isabel se levantó rápido, dejándole espacio. Ernesto se acercó al piano como si estuviera caminando en un sueño. Extendió la mano, tocó las teclas con un dedo, suave, tembloroso, y entonces pasó algo que nadie esperaba. Ernesto se sentó frente al piano, puso ambas manos sobre las teclas y tocó. No toda la pieza, no perfectamente, pero tocó 8 notas, lentas, temblorosas, pero inconfundibles. Las primeras 8 notas de Claro de Luna. Por primera vez en 8 años, Diego se quedó paralizado. No podía respirar, no podía moverse. Solo podía mirar con lágrimas cayendo por su rostro, mientras su abuelo, el hombre que había olvidado su propio nombre, tocaba piano de nuevo. Isabel tenía una mano sobre su boca, conteniendo un sollozo. Ernesto tocó las 8 notas y luego se detuvo. Miró sus manos como si no las reconociera, como si no entendiera cómo habían hecho eso. Y entonces, con voz ronca, dijo algo que Diego grabó en su memoria para siempre. «Guadalupe, ¿dónde está Guadalupe?» Ernesto no estaba hablando con Isabel, no estaba hablando con Diego, estaba hablando con el pasado, con el fantasma de su esposa que había amado por 50 años. Guadalupe, un nombre tan arraigado en el corazón de México. «Está aquí, maestro», dijo Isabel, con voz quebrada, «en la música. Siempre ha estado aquí». Ernesto asintió, como si eso tuviera sentido, como si eso fuera suficiente, y luego el momento pasó. Ernesto volvió a la confusión, miró alrededor, desorientado. «¿Dónde estoy?», preguntó. «En casa, maestro», respondió Isabel, guiándolo de vuelta a su silla. «Está en casa». Pero Diego no podía moverse. Seguía ahí, de pie, con el corazón destrozado y recompuesto al mismo tiempo, porque acababa de presenciar un milagro, no del tipo que los médicos reconocen, no del tipo que se publica en revistas científicas, sino del tipo que solo el amor puede crear. Esa tarde, Diego hizo algo que nunca había hecho en su vida adulta. Lloró, no solo unas lágrimas, sino un llanto completo, sentado en su oficina, con la puerta cerrada, llorando como un niño, porque se dio cuenta de algo devastador. Había pasado 52 años de su vida persiguiendo cosas, edificios, contratos, dinero, poder, cosas que pensaba que importaban, cosas que le darían valor,
cosas que demostrarían que valía la pena el sacrificio que su abuelo había hecho por él, pero nada de eso importaba. Nunca importó. Lo único que importaba estaba en ese cuaderno azul. 89 días de Isabel llegando temprano. 89 días de amor silencioso. 89 días de alguien viendo a su abuelo no como un enfermo, sino como un maestro. Y Diego, con todo su dinero, no había visto eso. Había necesitado que una desconocida se lo mostrara. Esa noche, Diego le pidió a Isabel que se quedara después de su turno. Tenían que hablar. Se sentaron en el estudio, junto al piano, que ahora estaba abierto, afinado. «Vivo de nuevo. Quiero aumentar su salario», dijo Diego. «Al triple». Isabel parpadeó. «Señor Salazar, no es necesario. Si lo es, usted está haciendo algo que nadie más podría hacer, algo que yo debería haber hecho hace años, y merece ser compensada». Isabel negó con la cabeza. «No hago esto por dinero. Lo sé. Por eso es que merece más». Hubo un silencio. Luego Isabel preguntó, «¿Puedo pedirle algo en lugar del aumento?» «Lo que sea». Isabel respiró hondo. «Quiero que siga viniendo todas las mañanas. Quiero que esté presente cuando toco, porque él no lo reconoce con los ojos, pero lo reconoce con el alma, y creo que eso le está sanando a usted tanto como a él». Diego sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, en el buen sentido. Trato hecho. Las semanas siguieron pasando. Ernesto no volvió a tocar el piano después de ese día, pero Diego sabía que no importaba. Había sucedido una vez, y eso era suficiente. Era la prueba de que algo adentro de su abuelo seguía vivo, seguía sintiendo, seguía recordando. Día 100. Isabel documentó ese día con más detalle que cualquier otro. «Hoy, cuando terminé de tocar, el maestro Ernesto abrió los ojos y me miró directamente, no con la confusión habitual, sino con claridad, por 3 segundos. 3 segundos de lucidez total, y dijo, «Gracias por no olvidarme». Luego, la niebla volvió, pero esos 3 segundos fueron suficientes. Diego leyó esa entrada esa noche, y supo que tenía que hacer algo más, algo grande. Al día siguiente, Diego llamó a un neurólogo amigo suyo, el doctor Ramírez, uno de los mejores especialistas en demencia de toda Latinoamérica. «Necesito que vengas a mi casa», le dijo Diego. «Tengo que mostrarte algo». El doctor Ramírez llegó 2 días después. Diego le explicó todo: los 89 días de Isabel, las reacciones de Ernesto, las 8 notas que tocó después de 8 años. El doctor escuchó con escepticismo profesional, pero aceptó quedarse una mañana para observar. A las 6 de la mañana del día siguiente, el doctor Ramírez estaba sentado en el rincón del estudio, junto a Diego. Isabel entró, como siempre, se sentó frente al piano y comenzó a tocar Chopin, Nocturno en mi bemol mayor, y como siempre, Ernesto apareció, caminando despacio, sentándose en su silla, cerrando los ojos, moviendo los dedos en el aire. El doctor Ramírez observaba con atención clínica, pero Diego vio el momento exacto en que el escepticismo se convirtió en asombro. Fue cuando Ernesto, con los ojos todavía cerrados, comenzó a murmurar algo. «Guadalupe, mi Guadalupe, te amo». Palabras claras, coherentes, llenas de emoción. Cuando la sesión terminó, el doctor Ramírez se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo algo que Diego nunca esperó escuchar de un científico. «Esto no debería ser posible». «¿Qué quiere decir?». El doctor Ramírez se quitó los lentes y los limpió despacio, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de ver. La demencia vascular destruye conexiones neuronales. Es irreversible, pero hay algo fascinante. La memoria musical se almacena en una parte diferente del cerebro, y en algunos casos muy raros, esa parte puede permanecer intacta incluso cuando todo lo demás está destruido.
Lo que acabo de ver es un fenómeno documentado en literatura médica, pero es extremadamente raro y nunca lo había visto en persona. El doctor miró a Isabel, que estaba sirviendo té para Ernesto en la cocina. Esa mujer no solo está tocando piano, está accediendo a la única parte del cerebro de su abuelo que todavía funciona. Está usando la música como un puente hacia memorias que de otra forma estarían perdidas para siempre. ¿Y las palabras?, preguntó Diego. ¿Las frases completas? El doctor asintió. La música activa emociones. Y las emociones a veces pueden activar lenguaje. No es permanente, pero por esos segundos su abuelo está realmente aquí, realmente presente. Diego sintió escalofríos. ¿Hay forma de hacer esto en otros pacientes? El doctor se quedó pensando. Debería haber. Si esto funciona con su abuelo, podría funcionar con otros. Pero necesitaríamos protocolo, documentación, estudios. Yo lo financiaré, dijo Diego sin dudar. Todo lo que necesite. Hospitales, equipo, personal, lo que sea. Y así, en ese estudio, junto a un piano que había estado en silencio por 8 años, nació algo que cambiaría la vida de cientos de personas. Pero Diego todavía tenía algo más que hacer, algo personal. Si no sentiste nada con lo que acabas de escuchar, si no se te puso la piel de gallina cuando ese hombre tocó el piano después de 8 años, entonces necesitas revisar si todavía tienes alma, porque esto no es solo una historia. Es una prueba de que el amor puede alcanzar lugares donde la medicina se rinde. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo, porque hay millones de familias luchando con demencia y merecen saber que todavía hay esperanza. Diego practicó durante 6 meses, todas las noches, 2 horas, a veces 3. Sus dedos sangraron al principio, le dolían las muñecas, pero no se detuvo, porque tenía una meta, una canción, una sola canción que quería poder tocar para su abuelo, Claro de Luna. La canción que Ernesto le había dedicado a Sofía, la canción que Isabel había tocado ese primer día, la canción que había despertado algo en su abuelo que todos creían muerto. Isabel fue paciente, más paciente de lo que Diego merecía. Lo corregía sin juzgar, lo alentaba cuando quería rendirse. Y lentamente, muy lentamente, Diego aprendió. No sería perfecto, pero sería real, y eso era lo que importaba. Día 147. Ese fue el día que Diego eligió. Esa mañana, Diego le pidió a Isabel que no tocara, que solo se sentara con Ernesto, que lo acompañara, porque hoy él tocaría. Diego se sentó frente al piano. Las manos le temblaban. El corazón le latía como si estuviera a punto de hacer la presentación más importante de su vida. Y en cierto modo, lo era. Respiró hondo. Puso los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Claro de Luna. No era perfecto. Cometió errores. Se saltó notas. El ritmo no era exacto. Pero tocó, con todo su corazón, con toda el alma que había olvidado que tenía. Y Ernesto, sentado en su silla, abrió los ojos, no con confusión, no con miedo, sino con algo que parecía reconocimiento. Diego siguió tocando, con lágrimas cayendo sobre las teclas, porque esto no era solo música, era una disculpa, era un gracias, era todo lo que nunca supo cómo decir con palabras. Cuando terminó, hubo silencio, y entonces Ernesto habló, con voz clara, más clara de lo que había sido en años. «Tocas bien, hijo». Diego se congeló. Hijo. Su abuelo lo había llamado hijo. No sabía si Ernesto realmente lo reconocía. No sabía si era un momento de lucidez o solo una palabra al azar. Pero no importaba, porque en ese momento Diego sintió algo que no había sentido desde que tenía 8 años y sus padres murieron. Sintió que tenía un hogar. Isabel lloraba en silencio en su silla, porque sabía exactamente lo que ese momento significaba, no solo para Ernesto,
sino para Diego, para el niño que había crecido demasiado rápido, para el hombre que había olvidado cómo ser humano. Diego se levantó del piano, se arrodilló frente a su abuelo, tomó sus manos arrugadas entre las suyas. Gracias, abuelo, por todo, por criarme, por amarme, por enseñarme que el valor no está en lo que construyes, sino en a quién amas. Ernesto no respondió. Tal vez no entendió las palabras, pero apretó las manos de Diego con una fuerza que no debería tener. Y en ese silencio, en ese apretón de manos, Diego recibió el perdón que no sabía que necesitaba. El perdón por los años ausentes, por los cumpleaños perdidos, por las conversaciones que nunca tuvieron, por el piano que nunca aprendió cuando su abuelo aún podía enseñarle. Todo perdonado, en 8 notas mal tocadas, en un hijo que finalmente volvió a casa. Los meses siguientes fueron diferentes. Diego redujo su carga de trabajo al 50%, nombró un co-CEO, algo que los accionistas no entendieron, algo que la prensa de negocios criticó, pero a Diego ya no le importaba lo que pensaran los demás, porque había descubierto algo que ningún edificio podía darle: propósito. Todas las mañanas a las 6, Diego estaba en el estudio. A veces Isabel tocaba, a veces Diego tocaba, a veces tocaban juntos, en un dueto imperfecto pero hermoso, y Ernesto siempre aparecía, siempre, como si la música fuera un imán que jalaba su alma de vuelta a la realidad, aunque fuera por minutos. Isabel seguía documentando todo en su cuaderno azul, pero ahora tenía ayuda. Diego había contratado a un equipo de investigación, neurólogos, musicoterapeutas, psicólogos especializados en demencia y juntos crearon algo que nadie había hecho antes: un protocolo de musicoterapia específicamente diseñado para pacientes con demencia. Basado en el cuaderno de Isabel, en sus 89 días de observaciones, en las reacciones de Ernesto, en la ciencia detrás del fenómeno que el doctor Ramírez había presenciado, lo llamaron Protocolo Ernesto, en honor al hombre que, sin saberlo, se había convertido en el paciente cero de algo revolucionario. Diego invirtió 10 millones de pesos de su propio dinero en el proyecto. Compró instrumentos, contrató personal, alquiló un espacio en un hospital y comenzó a ofrecer musicoterapia gratuita para 200 pacientes con demencia al año. Isabel fue nombrada directora de musicoterapia. Su salario se multiplicó por 5, pero más importante que eso, su historia, la historia de su padre, la historia de todas las noches que le cantó mientras él olvidaba su nombre, finalmente tenía un propósito. No había sido en vano. Nada de eso había sido en vano. El primer paciente que trataron después de Ernesto fue una mujer de 74 años llamada Beatriz, Alzheimer avanzado. No reconocía a su familia desde hacía 2 años. Isabel tocó para ella durante 3 meses. Y un día, mientras sonaba La Vie en Rose, Beatriz abrió los ojos y dijo el nombre de su hija. Por primera vez en 2 años, su hija lloró tanto que tuvieron que detener la sesión, pero eran lágrimas de gratitud, de esperanza, de algo que creía perdido para siempre. Y así, uno por uno, paciente por paciente, el protocolo Ernesto comenzó a cambiar vidas. No era una cura, nunca sería una cura. La demencia seguía siendo demencia, degenerativa, irreversible, devastadora, pero ahora las familias tenían algo más que dolor. Tenían momentos, segundos de lucidez, palabras que creían que nunca volverían a escuchar, sonrisas que pensaban que habían visto por última vez. Y para alguien que está viendo a un ser querido desaparecer lentamente, esos segundos lo son todo. Esta historia no debería existir, no debería ser necesaria,
porque deberíamos estar invirtiendo más en investigación sobre demencia. Deberíamos estar tratando mejor a nuestros adultos mayores. Deberíamos estar valorando más a las personas que los cuidan. Pero mientras eso no pase, historias como esta son un recordatorio de que la esperanza todavía existe. Y si quieren apoyar este tipo de contenido que no solo entretiene, sino que inspira, pueden dejarnos un super gracias. Cada aporte nos ayuda a seguir contando las historias que otros ignoran. 2 años después de que Isabel comenzara a tocar el piano para el maestro Ernesto, el cuaderno azul tenía 743 entradas, 743 días de música, de amor, de no rendirse. Don Ernesto seguía vivo, pero la demencia había avanzado. Ya no se levantaba solo, ya no caminaba, pasaba la mayor parte del día dormido, pero cuando Isabel tocaba, todavía abría los ojos, todavía movía los dedos, todavía, de vez en cuando, susurraba un nombre, Sofía. Una mañana de octubre, Isabel llegó al estudio como siempre, a las 6 en punto. Diego ya estaba ahí, sentado en su silla de siempre, pero su rostro se veía distinto, más cansado, más triste. «Está empeorando», dijo Diego, sin rodeos. Isabel asintió, lo sabía, todos lo sabían. «¿Cuánto tiempo le dan los doctores?». Diego tragó saliva. «Semanas, tal vez un mes». El silencio llenó la habitación. El tipo de silencio que duele hasta los huesos. «¿Quiere que siga tocando?», preguntó Isabel con voz suave, como un susurro. Diego la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Por favor». Y así, Isabel tocó todos los días. Incluso cuando don Ernesto ya no abría los ojos. Incluso cuando ya no movía los dedos. Incluso cuando los doctores dijeron que probablemente ya no escuchaba nada. Porque Isabel sabía algo que los doctores no sabían. Sabía que la música no solo entra por los oídos, entra por el alma. Don Ernesto falleció un jueves por la mañana, a las 7:20 de octubre. El cielo estaba gris afuera, como si el mundo supiera que algo importante estaba terminando. Isabel tocaba a claro de luna en el piano del estudio, las mismas notas que había tocado 762 días antes. El círculo se cerraba. Diego sostenía la mano de su abuelo. Sintió el momento exacto en que el pulso se detuvo, en que la respiración se fue, en que don Ernesto dejó de estar ahí, pero Isabel siguió tocando. Terminó la pieza, todas las notas, hasta la última, porque don Ernesto merecía eso, merecía irse con música. Cuando el último acorde se desvaneció en el aire, hubo silencio. El tipo de silencio que es definitivo. El tipo de silencio que dice que algo hermoso acaba de terminar. Diego lloró en silencio, con la mano de su abuelo todavía entre las suyas, y por primera vez en su vida no sintió que había llegado tarde, no sintió que había fallado, porque esta vez había estado presente. Isabel cerró el cuaderno azul. En la última página escribió: «Día 762. Hoy tocó claro de luna por última vez. No abrió los ojos, pero sonrió. Estoy segura de que sonrió. Y sé que Sofía lo estaba esperando del otro lado. Con música. Descansa. Maestro, tu sinfonía está completa». El funeral fue pequeño, íntimo. Solo familia cercana y algunos exalumnos del conservatorio. Pero al final, una señora mayor se acercó a Diego. Tendría como 80 años, cabello blanco, ojos amables. «Usted es el nieto», dijo, «el que él crió». Diego asintió sin poder articular palabra. «Yo fui alumna de su abuelo, hace 40 años. Él cambió mi vida. Me enseñó que la música no es solo técnica, es alma. Y quiero que sepa algo». La señora hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. «Su abuelo siempre hablaba de usted, siempre. Decía que usted era su orgullo, que no importaba que no hubiera elegido la música,
porque usted había elegido construir cosas, construir un futuro, y eso también es arte. Diego sintió que algo se rompía dentro de él, en el buen sentido. Gracias, logró decir. La señora le apretó la mano. No, gracias a usted, por cuidarlo al final, por no dejarlo solo. Pero Diego sabía la verdad. Él no había cuidado a su abuelo. No realmente. Isabel lo había hecho. Isabel, con su cuaderno azul y sus mañanas silenciosas y su amor que no pedía nada a cambio. Después del funeral, Diego e Isabel se sentaron en el estudio. El piano seguía abierto. Las partituras seguían ahí, pero ahora había un silencio diferente. El silencio de algo que terminó. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Diego. Isabel miró el cuaderno azul en sus manos. Seguir. Hay 200 pacientes esperando, 200 familias que necesitan lo que tuvimos aquí. Diego asintió. Luego preguntó algo que había querido preguntar durante meses. ¿Por qué lo hizo? No solo con mi abuelo. ¿Por qué decidió dedicar su vida a esto? Isabel cerró los ojos por un momento. Cuando respondió, su voz era suave pero firme. Porque mi padre murió solo en un hospital, confundido, asustado, sin recordar quién era. Y yo no estuve ahí. Estaba trabajando, ganando dinero para pagar las cuentas del hospital. Y cuando llegué, ya era tarde. Así que juré que nunca dejaría que eso le pasara a alguien más. Que si podía, estaría presente. Estaría ahí, con música, con amor, con lo que fuera necesario. Diego sintió lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho. Isabel negó con la cabeza. No lo sienta. Su abuelo me dio la oportunidad de cumplir esa promesa, y usted me dio los recursos para hacerlo a gran escala. Así que, gracias. No, dijo Diego, con voz quebrada. Gracias a usted, por enseñarme que el éxito no se mide en edificios, se mide en momentos, en las 8 notas que mi abuelo tocó después de 8 años, en los 3 segundos de lucidez que le dio esperanza a una familia, en las 762 mañanas en las que usted eligió estar presente. 3 años después de la muerte de don Ernesto, la Fundación Maestro Ernesto Salazar tenía 5 sedes en México, empleaba a 50 musicoterapeutas, atendía a 500 pacientes con demencia al año de forma gratuita. Isabel seguía siendo la directora, pero ahora también era coautora de 3 estudios científicos publicados en revistas internacionales. El protocolo Ernesto había sido adoptado por hospitales en 15 países. Y Diego seguía tocando el piano. Nunca se volvió bueno, pero eso no importaba, porque una vez al mes iba al estudio de la fundación, se sentaba frente al piano y tocaba Claro de Luna para los pacientes que estaban ahí, imperfecto, con errores, pero con toda el alma. Y de vez en cuando alguien movía los dedos en el aire, alguien susurraba un nombre, alguien sonreía, y Diego sabía que su abuelo estaría orgulloso. No porque había construido una fundación, no porque había donado millones, sino porque finalmente había aprendido la lección que don Ernesto pasó toda su vida tratando de enseñarle, que el valor de una vida no se mide en lo que acumulas, se mide en lo que das, en los momentos en los que eliges estar presente, en el amor que dejas atrás. Tienes 2 opciones ahora. Puedes cerrar este video y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. O puedes recordar que hay alguien en tu vida que está desapareciendo lentamente. Alguien que tal vez necesita que estés presente, que lo veas, que lo escuches. No mañana, hoy, porque el tiempo no espera y la demencia no perdona. ¿Cuál va a ser tu Claro de Luna? ¿Qué canción vas a tocar antes de que sea demasiado tarde? El cuaderno azul de Isabel sigue creciendo. Ahora hay 15 cuadernos, 1 por cada sede de la fundación. Miles de páginas, miles de historias, miles de momentos que la medicina dijo que eran imposibles. Pero Isabel sabe algo,
que los médicos están empezando a entender. La música no cura la demencia, pero puede alcanzar al alma. Cuando el cerebro ya no funciona, puede traer de vuelta, aunque sea por segundos, a la persona que amamos. Puede darnos un último adiós, una última sonrisa, una última palabra. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos. Un momento, un segundo, una nota, para saber que todavía están ahí, que todavía nos aman, que nunca nos olvidaron realmente. Solo estaban perdidos en la niebla, esperando a que alguien tocara la canción correcta, la canción que los traería a casa, aunque fuera por última vez, y esa canción más veces de lo que crees. Está en tus manos, solo tienes que estar dispuesto a tocarla.